Hoy te traigo 3 ideas de negocio con las impresoras 3D. ¡Comenzamos! Bueno chicos, primero que todo, antes de continuar, si estás llegando al canal por información 3D, si estás llegando al canal por rentabilizar, por tener una entrada extra de dinero con las impresoras 3D, yo creo que es muy sencillo. Dedica menos de 10 segundos suscribiéndote aquí abajo a este botón, activa esa campana para que YouTube les pueda avisar de todas las publicaciones que hago semana tras semana en el canal. Y lo más importante, si te vas a iniciar con impresoras 3D como una idea de negocio, como algo para rentabilizar tu impresora 3D, si aún no tienes impresoras 3D, estás empezando en este mundo, en este sector o te interesa involucrarte más con información, quédate hasta el final de la publicación porque le estaré dando todo un aporte súper importante, totalmente gratis, si quieres iniciarte con el mundo de las impresoras 3D. Vamos a empezar sin más dilatación, sin extendernos más con la información, con la primera idea de negocio. Vamos a trabajar hoy y centrarnos en lo que son impresión de productos personalizados. Esta idea de negocio es una rama realmente muy extensa, podríamos pasar horas y horas hablando de ella. Hoy nos vamos a centrar en 2 ramas con lo que es la primera opción. Lo primero sería la impresión de pendientes o bisuterías hechas totalmente con impresora 3D, como información que están viendo ahora mismo en pantalla, que les puede salir, información recabada totalmente buscada directamente de Google. Son muchísimos proyectos que se encuentran en distintos países trabajando con el tema de las impresoras 3D, bisutería totalmente personalizada y realmente diseños creativos y totalmente únicos que no se encuentra con otro tipo de maquinarias en el mercado, en el sector. Así que vamos a trabajar con el sector de la bisutería, dedicando un poco de tiempo, yo creo, paciencia y sobre todo mucha dedicación y mucha imaginación. Podemos imprimir piezas únicas con cambio de color como la que están viendo en pantalla. Piezas como las que he visto anteriormente, podrías innovar, podrías tenerlo como una idea de negocio, como rentabilizar la impresora si lo que quieres es tener una entrada de dinero extra en tu casa, directamente en tu taller, rentabilizar un poco esa impresora y no tenerla tantas horas apagadas si lo que quieres es empezar con el mundo de las impresoras 3D. Dentro de la misma rama de personalizaciones vamos a hablar lo que ya en el canal se mencionó en un momento con la primera publicación para hacer dinero, para rentabilizar las impresoras 3D, lo que era el tema de los K-Topper. Aquella vez, anteriormente mencionamos lo que fueron los K-Toppers con letras, con carteles totalmente únicos o un color. Vamos a hablar esta vez, vamos a extendernos un poco esa rama de los K-Toppers. Sigue siendo un sector muy demandado en la parte de repostería, en la parte de distribuidores. No voy a extender un poco esa parte. Ahora mismo lo que les quiero comentar es centrarnos como una idea de negocio, trabajar los K-Topper, pero ahora mismo dándole un valor añadido. Vamos a tomar los K-Topper con unas personalizaciones, crearles nombres diferentes, vamos a agregarle lo que son imágenes vectoriales para figuras de superhéroes, un sinfín de imágenes que nos podemos encontrar en bancos de imágenes vectorizadas que encontramos en Google, libres de uso, libres de derechos de autor. Estas imágenes, si transformamos lo que son las imágenes y transformamos el uso de los K-Topper, al final podríamos convertirnos o empezar a trabajar directamente como distribuidores de K-Topper para tiendas minoristas de repostería del sector. Realmente es un sector muy demandado, a la vez muy desconocido para muchos, pero un sector donde tiene muchísima demanda y el tema de las personalizaciones y añadir los K-Topper de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo tradicional que se encuentra ahora mismo en el mercado, que son los K-Toppers cortados o con máquinas láser, podríamos al final rentabilizar y tener otra entrada de dinero extra con nuestras impresoras 3D. Segunda idea de negocio súper importante, basándonos en lo que hemos hablado anteriormente, las 2 ramas de personalizaciones, crear una tienda en Etsy. ¿Conoces realmente lo que es la plataforma Etsy? ¿Desconoces los años que lleva trabajando esta plataforma para venta de productos a nivel mundial? Les voy a explicar un poco lo importante. Si has trabajado anteriormente, si estás dedicando tiempo ya al tema de la impresión 3D, el por qué recomiendo al 100% trabajar y dedicar tiempo a promocionar todos esos productos en Etsy. ¿Por qué promocionarte en Etsy? Es el punto donde queremos llegar. Realmente, ¿por qué tengo que estar recomendando? Etsy, si no lo conocéis, es una plataforma a nivel mundial que te permite vender artículos únicos y sobre todo creativos con un soporte y llegar a todos los países. Realmente abarca un mercado increíble, no solo quedarte lo que es directamente en tu ciudad, en tu zona, en tu país. Si ya llevas tiempo trabajando con las impresoras 3D, yo creo que sería una de las grandes ideas de negocio, expandir un poco los horizontes, expandir un poco el mercado, si querés recibir pagos directamente, pedidos fuera de tu zona de confort, como se suele decir, y trabajar directamente con esta plataforma que nos permite, ¿verdad?, abarcar e intentar recibir pedidos a nivel mundial sin ningún problema, bajo el respaldo, sobre todo, de una plataforma ya muy conocida a nivel mundial y con un tope de ventas, ¿verdad?, increíble en lo que es en el sector de productos únicos y creativos. Si querés ver y dedicar ahora mismo, como están viendo en pantalla, un poco lo que es el tema de impresión 3D, si vamos bajando, visualizando, podrán ver la cantidad de productos que se encuentran en esta página web con el tema de impresión 3D.
Por eso es lo que les comentaba anteriormente. No te conformes con vender tus impresiones 3D en tu zona, en tu ciudad, en tu barrio, en tu provincia. Directamente hay que ampliar esos horizontes e intentar percibir lo que es una entrada de dinero extra vendiendo de forma global con esta plataforma. Tercera y última idea de negocio, venta de impresoras 3D e insumos de impresoras 3D y recambios para las impresoras. Lo más importante, hay que tener muy claro el por qué recomendar esta idea de negocio. Actualmente lo que es el sector de las impresoras 3D mantiene una curvatura de crecimiento y esto hay que tenerlo muy claro. Los últimos años las ventas de impresoras 3D a nivel mundial, sobre todo en Europa y si hablamos del tema en España, ha ido evolucionando de una forma exagerada, hablando directamente con dos marcas del sector, específicamente la primera marca con la que estuve hablando fue con Creality y las ventas de impresoras 3D a nivel mundial han crecido de ellos de una forma exagerada, han duplicado, han triplicado lo que han sido la parte del sector en fábrica para poder alcanzar lo que es la demanda actualmente de las impresoras 3D. ¿Por qué lo de la curvatura de crecimiento? La curvatura de crecimiento sin más nos va a ayudar, nos va a beneficiar si queremos incursionar en este sector, si queremos percibir, si queremos tener un ingreso extra de dinero con el parte de las impresoras 3D. Teniendo en cuenta que la curvatura de crecimiento va con una evolución increíble, o sea, con una evolución que hasta ahora mismo no sabemos cuándo es el punto que va a parar o se va a estabilizar. Realmente si estás empezando, si te quieres iniciar ahora con la venta de recambios, con la venta de filamentos, con la venta de insumos, distribuidor local de impresoras 3D sería un gran punto, sería una gran idea de negocio para incursionar en este mundo. Dentro del mismo sector de la parte sería trabajar fuertemente y activamente con lo que es el tema de todos los recambios y no tener que esperar al momento de comprar una pieza de China. Muchos de los pedidos en muchos países pueden tardar de 30, 60 y hasta 90 días si quieren esperar una pieza en las impresoras 3D. Sería otro sector dentro de la misma parte de recambios si querés comprar una parte importante de recambios directamente con fabricantes y poder trabajar, poder montar una tienda local, poder montar una tienda online y poder distribuir todo lo que son el tema de recambio para que lo que es el cliente, el usuario final, no tenga que esperar tanto tiempo al pedir una pieza directamente desde China. Yo creo que hablando lo más importante, si querés invertir, si tenéis pensado invertir a lo grande, sería trabajar directamente como distribuidor local de la zona, distribuidor nacional para el tema de impresoras 3D. Sería una muy buena idea de negocio si queremos incursionar con el tema de las impresoras 3D. Ya iríamos combinando un poco lo que es el tema de los insumos, un tema del poco de los recambios, un tema del poco del filamento, la cantidad de filamentos que se encuentra en el mercado para ir ofreciéndolos como un valor añadido al tema de las impresoras. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Si has llegado hasta el final de esta publicación, recuerdas que al principio te dije que te quedaras hasta el final de esta publicación. Si eres de los privilegiados, si eres de los afortunados que te has quedado hasta el final de esta publicación para empezar y plantearte, empezar a arrancar con una impresora 3D, tengo un mini curso totalmente gratis para todos. Así como lo están escuchando, totalmente gratis. Cierto, pero no hay nada oculto, no hay nada de mentiras. Un curso totalmente gratis. Unas horas ya les iré informando a todos cómo va el curso directamente. La información, lo más importante que necesito es dejarme aquí abajo en los comentarios, si te interesa, déjame un comentario aquí abajo en la cajita desplegando hacia abajo de esta publicación, hacia abajo de este video, lo que es un comentario con correo electrónico, muy importante. Información, país de donde me estás escribiendo, voy a ir apuntando todos los correos y en breve los estaré contactando a cada uno para irle dando más detalles, más información de lo que es el mini curso de iniciación a la impresión 3D. Bueno, espero que les haya servido a todos de ayuda, de aporte esta publicación con estas 3 ideas de negocio si quieres rentabilizar tu impresora 3D, si quieres adentrarte, si quieres empezar con una impresora 3D como una idea de negocio. Espero que les haya servido un poco de aporte. Recordar lo que les he dicho al principio de esta publicación, más información, tutoriales, suscribirse aquí abajo en este canal de YouTube. Súper sencillo, creo que no les cuesta nada. Activa esa campana, lo tenéis aquí abajo si no te has suscrito durante todo este video que he hecho ahora mismo con las 3 ideas de negocio para generar dinero con una impresora 3. Suscríbete y nos vemos en una próxima publicación. Recordar que les dejo por aquí por los laterales un par de publicaciones del canal relacionadas con impresión 3D. Nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos, hasta la próxima, chicos.